Señores, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica su informe de situación macroeconómica, seguimiento de coyuntura y nos informa que en el primer semestre de 2024 la economía creció según su indicador mensual de actividad económica en 5.1% y que la actividad económica se expandió de manera interanual junio 23, junio 24 en 6,2%. Fundamentalmente debido a la expansión de los servicios con 5.5%, hoteles, bares y restaurantes siempre llevando la delantera con 8.7%. Servicios financieros tuvo expansión de 7.9% también, y los ingresos por concepto de divisas, ahí están turismo, zona franca, ¿verdad? En cuanto a producción, también remesas, se pudiera decir, los ingresos por concepto de divisa aumentaron 6.5% con relación al 2023. El tipo de cambio promedio de julio fue de 58 pesos con 98 centavos. En cuanto a las exportaciones, ellas aumentaron de interanual de junio a junio en 13.2, superando los 1.162 millones. Y las acumuladas totalizaron 7.492 millones de dólares. Eso nos permite mantener una tasa de cambio, ¿verdad?, relativamente estable, controlada, esa que vimos de 58, con unas devaluaciones que el banco puede rejugar porque tiene unas reservas internacionales bastante holgadas, 15% aproximadamente, ¿no? Unos 6-7 meses de importaciones en todo caso. Miren, el Centro Regional de Estrategias Económicas publica semanalmente unos temas importantes para darle seguimiento de economía de diversa índole. Bueno, del sector eléctrico, del sector de salud, del sector de la AFP, etcétera. En esta ocasión ha publicado un trabajo sobre la inflación. Aquí siempre hemos hablado, lo hemos manejado, y entre las críticas que hemos hecho a las políticas que el gobierno ejecuta, a las políticas públicas tendientes a enfrentar la inflación, que está en 3.54, está en el rango, ¿verdad?, porque tuvo efectos, fue una inflación generada, y siempre lo he dicho desde que empecé con este programa y hago el ejemplo, generada por los 215.000 millones que inyectamos de pesos a la economía, un 5% del Producto Interno Bruto cuando la pandemia, tanto empezando con Danilo como continuando con el presidente Abinader, porque ambos fueron, ¿verdad?, tuvieron su participación en ello. Y que de eso ahí se dieron una cantidad de recursos que a tasas de preferencial, 7% para sector empresarial y eso, y nosotros que teníamos un proyecto salimos a buscar y cuando fuimos ya nos dijeron, no, eso se acabó hace rato. Y así es por lo general. Y cuando se dieron los otros días los 150.000 millones y los otros que se han dado para liberación de encaje y para expansión del crédito, qué sé yo, cuántas cosas, cuando tú lo vas a buscar no aparece. Y esa es la queja que hacen las pequeñas y pequeñas empresas. Pero bueno, nos plantea entonces yo digo que cuando se hacen esas políticas expansivas para darle dinamismo a la economía, se benefician unos pocos y luego el efecto inflacionario nos afecta a todos. Unos pocos se benefician, pero luego el efecto inflacionario lo pagamos todos. Se socializa a todos. Ahora, en ese todos, lo que sucede es que a los de menos ingresos es que más nos afecta o que más les afecta. Porque los de menos ingresos son los que lo cobrado por lo servido, lo comido por lo pagado, qué sé yo, se le van los cuartos en lo básico, comida, y la inflación alimentaria por lo general es mucho más elevada. Dice, crece este trabajo que publica ahora, la inflación interanual de julio 23 a 24, julio 24 del año, es de 3.54, perfecto, pero dice, sin embargo, ahí viene, sin embargo, el quintil 1, el de los de menos ingresos, que agrupa a los hogares más deprimidos, con ingresos más deprimidos, es el más afectado por la inflación porque sus gastos son en la canasta básica fundamentalmente, para sobrevivir.
y presenta los datos. El primer quintil, el gasto en alimentos representa el 31% de su ingreso. Del consumo de sus hogares. Y en el otro extremo está el quintil quinto, el de los de mayores ingresos, donde el gasto en alimentos solamente les representa el 20.7%. Fíjense ustedes, entonces, ¿qué resulta? La tasa de inflación con las personas con menos ingresos alcanzó 7.74, 3/4 del punto, del 1, ¿verdad? Y el de los de mayores ingresos solamente le alcanzó el 0.31. Pero esa es la inflación general. 0.74 para los de menos ingresos y 0.31 para los de mayores ingresos. O sea, el doble. Por eso es que no es lo mismo atrás que en la espalda. Cuando el gobierno toma decisiones de política que benefician a todo el mundo, no está beneficiando a todo el mundo. Porque el que tiene una inflación de 0.31, si tú le das políticas públicas que lo benefician, lo que hace es lo mejor que le baja esa. Cuando lo que debiera hacer es usar esas políticas públicas para bajarle la inflación al que la tuvo en 0.74, que es el quintil número 1, que es alimentos y bebidas, comida, de la subsistencia. Entonces, ahí es que muchos gobiernos se pierden. Dice el Centro Regional de Políticas Económicas, estimular, lo que yo le decía ahorita sobre la inflación monetaria, estimular de manera artificial la economía tiene consecuencias sobre la pérdida del valor del poder adquisitivo de la moneda y en particular sobre la pérdida de poder adquisitivo de los pobres, de los más pobres. Mientras más pobre, más duro le da. Por eso es que se dice que la inflación es un impuesto encubierto. El que tiene recursos le busca la vuelta. Si la inflación sube a 8 y las tasas de interés hay que ponerla a 12, yo saco mis recursos de aquí y lo invierto a 12. Y ese 12 me compensa la inflación y me deja una rentabilidad real de 4%. Pero si la inflación fue de 8 y 4 es un 50%. Entonces, el que no tiene de nada, ¿cómo se protege? Al contrario, cuando le hacen el ajuste de sueldo, al año, que la inflación fue de 9%, 10 para decir un número redondo, que hay que ajustarle la base imponible, el gobierno no ha querido hacerla y estamos pagando impuestos de 36 mil pesos en adelante, de ahí para arriba es que se paga, cuando debiéramos haber hecho el ajuste por inflación, que del 2017 no se hace, y ese 36.000 debía pasar como a 46.000 o 12.000, hay como 12.000 pesos de diferencia, que estamos pagando impuestos por esos 12.000 pesos cuando no debiéramos haber pagado, debiéramos pagar de 46.000 en arriba, en adelante. Y ahora se está proponiendo una reforma fiscal, pero nadie toca esa parte. Entonces, el de menos ingreso que vive de su paycheck, de su cheque mensual, que le entra y por ahí se va, y le entra y por ahí mismo se va, ese no tiene manera de protegerse, no tiene ahorros, y los precios van subiendo, y su ingreso es fijo, y cuando se le ajusta, ya hay una acumulación de incrementos. Estamos viendo, 0.74, pero cuando buscamos esa 3.54 de la inflación anual, interanual acumulada, y la comparamos con la de la alimenticia, es 6 y pico, el doble. Por demás, entonces a los de menores ingresos, por supuesto, esa es la que más le impacta. Por eso usted ve que la inflación para los sectores de altos ingresos es 0.31 y la de los de menores ingresos es 0.74 en el mes de julio nada más. Y así usted lo puede prorratear en el año entero. Pero es que le digo que no es lo mismo atrás que en la espalda. Una pausa, esto es Economía y Mercado.